¿Qué lugar ocupa la Biblia en su vida? ¿En dónde está la Biblia en su lista de prioridades? Porque vivimos en tiempos donde constantemente somos bombardeados por mil voces que tratan de influenciar nuestra forma de pensar, de actuar y de creer. Encontramos en redes sociales, encontramos en medios de comunicación, encontramos en las diferentes filosofías que hay alrededor de nosotros, incluso en corrientes mismas del cristianismo, encontramos voces que nos invitan a pensar, que nos invitan a creer en ciertas cosas. Y muchas veces se vuelve como un gran ruido que tenemos constantemente. Es como cuando 100 personas te hablan a la vez. ¿Sabes lo que sucede cuando 100 personas te hablan a la vez? Es pura bulla, no entiendes nada, absolutamente nada. Es en ese momento cuando nosotros tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿qué dice Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? Y sabemos que hace cerca de 500 años, aquel monje llamado Martín Lutero se enfrentó a este mismo dilema. En su tiempo no eran los medios de comunicación, las redes sociales como es en el día de hoy, pero sí existía la tradición y la autoridad que tenía la iglesia que sometía a la Biblia debajo del magisterio y de la tradición. Y Lutero se levantó en contra de esto con una afirmación que en su momento es radical, pero para nosotros debería ser el pan de cada día. Lutero, cuando lo estaban juzgando por creer que la Biblia era la máxima autoridad, él dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. En otras palabras, Lutero declaró que la máxima autoridad y la última autoridad que existe es la Biblia. Nosotros somos evangélicos, provenimos de esta reforma y hemos heredado este mismo compromiso con las Escrituras. Sabemos que la Biblia no es un libro más, es la voz viva de Dios que habla y guía y transforma al creyente. Pero ¿estamos viviendo verdaderamente bajo esa convicción? ¿O hemos permitido que esas voces de fondo que tenemos alrededor de nosotros tomen el lugar que le corresponde a la palabra? Hoy vamos a ver 3 aspectos importantísimos sobre la Escritura. Vamos a aprender acerca de la importancia que ésta tiene en nuestra vida y cómo la misma Biblia se muestra a sí mismo clara para nosotros. Me gustaría que comenzáramos nuestro estudio de hoy pensando en el tiempo justamente de la Reforma. ¿Qué tan central fue para los reformadores la Biblia? Como todos sabemos, y ya lo he dicho antes, somos cristianos reformados y esto significa que venimos de esta rama de la Reforma del siglo XVI, cuando, nuevamente repito, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Hace algunos años atrás, en el 2017, celebramos los 500 años de la Reforma y justamente hicimos una serie de predicaciones respecto a este tiempo especial. Nuestra herencia nos marca que a diferencia de la iglesia romana, la Biblia nos es para nosotros la principal y máxima autoridad en todo lo que se refiere a fe y conducta. Esto es un tesoro que nosotros no podemos perder por nada. Que la Biblia sea lo más importante para nosotros es algo que ni nosotros ni las futuras generaciones tienen que olvidarlo. De la misma manera que la Escritura estuvo por encima del magisterio o la tradición en los tiempos de Lutero, hoy debemos recordar
que la Biblia está por encima de cualquier doctrina, de cualquier pensamiento que una iglesia o una denominación pueda tener. Y sobre todo recordar ahora en estos tiempos peligrosos que la Biblia está por encima de cualquier revelación que por ahí alguien pueda decir que tiene. A lo largo de la historia, las diferentes iglesias y denominaciones cristianas han confeccionado credos para tratar de sintetizar, para tratar de unir las diferentes doctrinas que encontramos en las Escrituras. Estos son documentos que forman parte de la vida de la iglesia. Por ejemplo, quizás usted haya escuchado hablar alguno de ellos. Está la Confesión de Westminster, que fue redactada entre 1643 y 1649. Y fue diseñada para unificar la doctrina y la práctica de las iglesias reformadas en Inglaterra y en Escocia. Es un documento que fue clave para el presbiterianismo y al mismo tiempo de fondo para iglesias bautistas de nuestro tiempo. Tiene doctrinas muy importantes donde se afirma, por ejemplo, la Trinidad, la predestinación, la justificación por fe, la naturaleza de la iglesia, los sacramentos y la ética cristiana. Son documentos que la iglesia a lo largo de la historia ha creado para tratar de englobar las diferentes doctrinas que tenemos en la Biblia. Otro documento histórico muy importante para la iglesia ha sido los cánones de Dort. Esta fue redactada en los Países Bajos entre 1618 y 1619. Y los cánones de Dort tenían la finalidad de poder traer, de poder resolver una controversia teológica que existía entre los cristianos, calvinistas, ortodoxos y los seguidores de Jacobo Arminio. Los cánones de Dort fueron una respuesta de las iglesias calvinistas cuando sacaron los 5 artículos de la remonstrancia para poder contradecir a los arminianos. En esto nos meteremos quizás un poco más en el futuro, pero para que quede quizás un poco claro, en este documento se sacaron 5 grandes ideas que se le llaman los 5 puntos del calvinismo, que por sus iniciales se le recordaba con el nombre de tulipán en inglés. Y que recordaba 5 doctrinas que no hay que perder de vista. La depravación total del hombre, eso significa que cada área de la vida del hombre está afectada por el pecado. No hay una sola área de la vida de donde el pecado no nos haya afectado. La elección incondicional, que Dios escoge soberanamente y basado en su solo amor a algunos para salvación. La expiación limitada, que esos que fueron escogidos, Dios los ha salvado a través de su Hijo muriendo en la cruz. La gracia irresistible, que expresa que cuando Dios llama a una persona escogida, esta persona va a reaccionar hacia la gracia, escuchando la voz de Dios y siguiendo a Dios. Y finalmente la perseverancia de los santos, que aquellos que han creído van a ser sostenidos por el Señor hasta el final de los días. Este documento se convirtió en el centro doctrinal para las iglesias reformadas en Países Bajos y muchas otras partes del mundo. Otros documentos importantes que se han creado son, por ejemplo, el Catecismo de Westminster o el Catecismo de Heidelberg, donde se recogen preguntas y respuestas. Yo sé que cuando hablo de catecismos para algunos les suena a Iglesia Católica, pero catecismo simplemente es un sistema de enseñanza donde hay preguntas y respuestas.
y donde entonces en estos catecismos se preguntan, por ejemplo, en el catecismo de Westminster, la primera pregunta es, ¿para qué te creó Dios? Y la respuesta, sintetizándola un poco, acortándola un poco, es para su gloria. Dios me creó para su gloria. Esta es una forma hermosa como un padre puede comenzar a enseñarle a su hijo la palabra de Dios. Pero a lo que quiero llegar con todo esto que hemos hablado hasta ahorita es que no debemos perder de vista que estos documentos son importantes, sí, pero son documentos de creación humana. No los podemos poner a la misma altura que la Biblia, porque como ya vimos hace algunas semanas atrás, y estoy seguro que usted conoce esto a la perfección, la Biblia no simplemente fue hecha por los hombres. La Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. La Escritura tiene la inspiración divina. Estos documentos no lo tienen. Por tanto, hay que tener en ese sentido los pies puestos sobre la tierra, que aunque estos hombres han hecho un excelente trabajo tratando de reunir las doctrinas cristianas, pero no los podemos considerar libros infalibles. Son trabajo de hombres. Es como esta predicación que estoy haciendo o cualquier otra predicación que yo haga. No deja de ser un trabajo de hombre. Yo soy un ser humano falible. Sobre mí no está actuando el Espíritu Santo como actuó en Pedro, como actuó en Pablo, donde aunque ellos eran seres humanos falibles, la escritura resultante fue infalible. Mi prédica o los cánones de Dort o cualquier otro documento, el libro cristiano que está leyendo, el comentario bíblico que está leyendo, puede llegar a tener errores sin que eso comprometa la integridad de la Biblia. Pero si hay algo que quiero rescatar con esto, amado hermano, es que nosotros valoremos el esfuerzo y el cuidado que estas personas tuvieron para redactar los documentos que hemos hablado. Se tomaron, si usted se da cuenta, no es que son documentos que se escribieron en una semana, en un mes. Fueron documentos que fueron redactados durante años, con mucho cuidado, con mucho detenimiento, tratando de escoger lo mejor posible las palabras y las ideas que se iban a poner allí. No son perfectos, pero sí evidencian algo. La dedicación y el cuidado que tenían ellos durante el tiempo de la Reforma en no tomar a la ligera la palabra de Dios, en tratarla con respeto, en saber que su palabra, que el mensaje que encontramos acá es sumamente importante y no es algo que se tenga que dejar por ahí tirado o tratar como si fuera cualquier otra cosa. Hay personas que están más conscientes de dónde está su celular que dónde está la Biblia en su casa. Hay personas que leen más tiempo sus redes sociales que lo que se prestan para leer las Escrituras. Ojalá que nosotros entendiéramos esa dedicación y ese amor que estos cristianos mostraron siglos atrás y que no es otra cosa que también el reflejo de los primeros cristianos, que no es otra cosa que el reflejo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras encontramos que todos los apóstoles que tuvieron que hacer mención del Antiguo Testamento no lo trataron como cualquier cosa. Trataron de entender el mensaje en su contexto y de allí traer sus enseñanzas. Trataron la Biblia con respeto y ni hablar nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, y da una interpretación
Algunos piensan que es que Jesús está diciendo que ya todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento no sirve para nada y que ahora todo lo que sirve solamente es Nuevo Testamento. Déjame decirte que no es así. El gran problema que existía en el tiempo de Jesús y en casi toda la historia de la humanidad es que la tradición se había puesto sobre todas las cosas. Y por ejemplo, ellos no veían mal en hacerle daño a una persona que fuera lejana. ¿Tú te recuerdas de la parábola del buen samaritano? ¿Sabes por qué nació la parábola del buen samaritano? ¿A raíz de qué Jesús la preguntó? ¿A raíz de qué Jesús la contó? Porque se le acercó un hombre, después de haber escuchado a Jesús diciendo que hay que amar al prójimo, y este hombre llegó preguntándole, ¿y quién es mi prójimo? Porque para él entendía que, para ponerlo en nuestro contexto, si es un hermano peruano, yo lo voy a ayudar. Pero si es un chileno, un ecuatoriano, un brasileño, no tengo por qué ayudarle. Por eso ellos, esa pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Era como para decir, pero solamente le tengo que ayudar a los que son como yo, ¿no? Y la respuesta de Jesús en la parábola del buen samaritano es que, a final de cuentas, ¿quién es tu prójimo? Cualquiera. ¿El hombre herido pasó el sacerdote y lo ayudó? No, y era judío como él. ¿Pasó el levita y lo ayudó? No, y era judío como él. Pasó el samaritano, el que es diferente, el que no se llevaba con los judíos, y ese fue el que ayudó. Nuestro Señor Jesucristo no fue que trajo una nueva interpretación, es que mostró que la palabra de Dios hay que interpretarla con amor y con respeto. Lo mismo que vemos en el tiempo de la Reforma. Pero no solamente entendemos que la Escritura tiene que tratarse con respeto, es que la debemos tratar con respeto porque la Escritura es muy clara en cuanto a su significado. En este segundo punto a mí me gustaría considerar la naturaleza misma de las Escrituras. Para esto vamos a entender dos adjetivos que nos ayudan a entender la Biblia y que son dos adjetivos que los teólogos han utilizado a lo largo de la historia. Para definir la Biblia muchas veces se define así: la Biblia es clara y perspicua. ¿Perspique? Cua. Chanfle. Perspicua. ¿Qué significará perspicua? Perspicua o perspicuidad hace referencia a algo que es claro, que es transparente, que es inteligible. Todo lo contrario sería algo que está oculto, que yo no puedo llegar a entender, que yo no puedo llegar a comprender. La palabra de Dios es entendible para cualquiera de nosotros. No cualquiera de nosotros puede llegar a comprender el mensaje de fondo que tiene la Biblia, entre tanto que tenga el Espíritu de Dios. Y aquí, a diferencia de muchas veces, sí me gustaría contar un testimonio personal. En mi vida, antes de que yo fuera cristiano, yo fui criado en un hogar cristiano. A mí me llevan a la iglesia desde muy chiquito. Y yo tenía mi Biblia, pero no era cristiano. Y quizás al igual que varios de ustedes, yo me disponía a leer mi Biblia todos los días. Y comenzaba a leerla. ¿Y sabe qué entendía? Nada. Leía, pero no entendía. Y no era porque no tenía capacidad. O sea, no te estoy diciendo que es que tenía 4 años y ni siquiera sabía leer. Te estoy diciendo que tenía 17, 18 años y no llegaba a entender lo que había en las Escrituras. Aunque las palabras sí las podía entender. ¿Qué me faltaría? Justamente me faltaba el Espíritu Santo. Que después de que creí en Él, es que comencé, la Biblia se me abrió
para comenzar a entender, porque la Biblia ocupa más que simplemente la inteligencia. La Biblia necesita la obra del Espíritu en el corazón del hombre para poderse comprender. Pero cuando el hombre tiene el Espíritu Santo, no importa si es un niño chiquito o no importa si es una persona que de repente no ha tenido grandes estudios, o no importa si es un catedrático, teólogo en lo último de lo último, en eso no es que se apoya, sino que se apoya en la obra del Espíritu para iluminar el entendimiento, para entender las Escrituras. Es cierto que hay pasajes en la Biblia que son difíciles de entender. Es cierto que hay pasajes en la Biblia donde ni siquiera los teólogos más expertos llegan a un consenso de lo que significa un pasaje. Pedro ya no lo había advertido. En 2 de Pedro 3:16, Pedro habla que hay pasajes de Pablo que no se entienden. El mismo Pedro dice eso sobre Pablo. Hay pasajes dice Pedro, hay escrituras de Pablo que son difíciles de entender. Pero, a pesar de que para algunos piensan que hay contradicciones en la Biblia, esos pasajes no son contradicciones. Ni la Biblia tiene contradicciones. Cuando una persona piensa que en la Biblia hay contradicciones, es porque le está faltando el entender el pasaje dentro de su contexto. Cuando se hace un estudio sincero y a conciencia de las Escrituras, las supuestas contradicciones van saliendo a la luz y van aclarándose. No hay contradicciones. Hay pasajes difíciles, sí, pero no hay contradicciones. Y lo más importante de todo, amado hermano, aunque haya pasajes difíciles de entender, el significado general de todo el pasaje es claro, es sencillo y se puede llegar a entender tranquilamente. El salmista en el Salmo 119, versículo 5, decía: lámpara a mis pies es tu palabra. ¿Para qué utilizas una lámpara? Ok, la lámpara es la que te ilumina el camino para poder ver las demás cosas. No tiene sentido una lámpara apagada, una lámpara de luz negra. Yo sé que existe algo parecido a lo que le llaman luz negra, pero luz negra por definición no puede existir, no es cierto. Imagínate una lámpara de luz negra que en lugar de aclarar, oscureciera. ¿Serviría de algo? No nos permitiría ver. Pero el salmista, con toda la sabiduría del Señor, dice que la Biblia es una lámpara que más bien alumbra el camino, que ilumina todo. Amado hermano, la Biblia sirve. La Biblia está creada por Dios para entenderse. No se necesitan estudios profundos para comenzar a entender la Biblia. No, porque si no, ¿para qué tenemos niños arriba estudiándola? Nosotros confiamos que la Biblia es entendible hasta por niños y allá están los niños arriba estudiando. Un padre se puede preocupar de que su hijo bebé, pequeño, ya cuando comienza a tener cierto tipo de entendimiento, ya le puede comenzar a hablar la palabra. No entenderá todo lo que le dices, pero sí va a ir entendiendo ciertas cosas. Alguien dijo esto acerca de las Escrituras. Alguien dijo: la Biblia a veces puede llegar a ser como un riachuelo donde un corderito puede cruzarlo de lado a lado caminando, sin problema alguno. Pero al mismo tiempo puede llegar a ser un océano tan profundo donde un elefante puede entrar y nadar y nunca va a tocar el fondo de ahí. La Biblia es accesible para todos, desde los más simples
hasta los más estudiosos. No importa si es niño, no importa si es un nuevo creyente, no importa las enseñanzas básicas que tenga esa persona, la Biblia va a poder entenderse. Quizás no llegues a comprender todo lo que dice, pero el significado general está allí para ti. Y no importa si eres un erudito, no importa si tienes años y años y años de estudios teológicos profundos, la Biblia siempre va a ser mucho más profunda de lo que tú vas a poder entender en toda tu vida. En otras palabras, la Biblia es para todo cristiano. Esto es posible porque un creyente nunca lee la Biblia solo. Cuando un creyente se sienta a leer la Biblia, Dios está ayudándole. Dios está iluminando su entendimiento. Mira conmigo el Salmo 119. Me gustaría que viéramos algunos versículos para ver cómo Dios nos ayuda a entender la Biblia. Salmo 119, versículo 18. Y me gustaría que esta fuera la oración tuya cuando te vas a sentar a estudiar la palabra. Salmo 119, 18. ¿Lo tienes? Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué le estaba pidiendo el salmista a Dios? Abre mis ojos. ¿Para qué? Para poder entender la palabra, para ver las maravillas de la ley. Versículo 130. Ahí mismo en el Salmo. La exposición de tus palabras confunde, embrutece, alumbra, como un foco que se enciende y que nos permite ver. Si yo ahorita apagara esta luz, sobre todo los que están para aquel lado de allá, pudieran leer lo que hay en sus Biblias, sería muy difícil, porque la luz sería muy tenue. Pero cuando la luz está encendida, se ve. La exposición a tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. ¿Me equivoqué? Ya. Salmo 119, 130. En cierta ocasión, cuando Jesús iba camino a Emaús con sus discípulos, en Lucas 24, 45, Jesús iba caminando, Jesús resucitado iba caminando con sus discípulos y ellos no sabían que iban caminando con Jesús. Y Jesús les iba contando cómo todo desde el Antiguo Testamento, cómo las Escrituras iban mostrando acerca de Él. Hasta que llega un punto en que Lucas dice que Jesús les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Amado hermano, Dios no es que se anda escondiendo, no es que Dios se anda ocultando y diciendo, no, yo aquí veo no sé, voy a agarrarte punto, Edwin, ¿sí? Veo a Edwin que está queriendo estudiar la palabra, pues me escondo. Y Edwin entre más estudia y Dios más se esconde. No. ¿Cuál es el comportamiento de Dios hacia sus hijos que le buscan? En lugar de esconderse, más bien Dios se complace en mostrarse a sus hijos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, el apóstol dijo: pero la unción que vosotros tenéis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentirá, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Señor nos dice que sobre nosotros ya está
todo lo que nosotros necesitamos para poder comprender las Escrituras. Y entonces, pastor, no necesito maestros. No, espérate. No vamos por ahí. No vamos por ahí. Yo no estoy diciendo que no se necesiten maestros, eso sería contradictorio, porque en el libro de Efesios nos dice que uno de los regalos de Dios para su iglesia justamente son maestros. Es uno de los regalos que Dios hace a la iglesia. Pero vamos a esto, tu entendimiento de las Escrituras no depende de algo mío en sí mismo. Tu entendimiento de las Escrituras depende de Dios. Yo estoy para ayudarte a entenderlo y cualquier maestro está para ayudarte a entenderlo, pero no es que sin mí tú nunca vas a entender. Que hay iglesias y hay pastores y hay maestros que se creen eso, que sin ellos nunca la iglesia va a llegar a entender la Biblia, porque la revelación que ellos tienen, nadie más la tiene. Pedro dijo que no hay revelación privada. Lo que significa la Biblia para ti, significa para todos. Amado hermano, si la Biblia es perspicua, retomando nuestro término, clara, entendible, accesible, no importa la edad que tengamos, ¿no es eso una invitación implícita de Dios para abrir la Escritura y leerla? Yo sé que muchas veces quizás tú te frustras porque no entiendes cosas de las Escrituras. Y sobre todo en los primeros años de cristianismo, donde uno lee, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? Quiero darte un consejo para tu consuelo. Y esto se lo escuché a alguien que ahorita no recuerdo quién, pero esta persona dijo: no te preocupes tanto por lo que todavía no llegas a entender de las Escrituras. Preocúpate de cumplir lo que sí entiendes. Preocúpate por poner por obra lo que vas entendiendo en las Escrituras. Conforme vayas caminando en el camino de la fe, tu entendimiento va a ir madurando. Es como ahora, posiblemente a muchos de ustedes, si se les pone una ecuación simple, tampoco es que le voy a traer algo demasiado complicado, pero una ecuación simple, a estas alturas de la vida tú dices, bueno, sí, me acuerdo, yo en mis tiempos sí las hacía en el colegio. Pero si te lo hubieran presentado cuando estabas en el jardín de niños, no hubieras entendido nada. Pasó el tiempo y las matemáticas fueron de menos a más. Primero aprendiste a dibujar el 1. Luego aprendiste que un 1 más un 1 no es un 11, no, es un 2. No es cierto. Luego aprendiste a multiplicar, a dividir, a fraccionar. Y poco a poco las matemáticas fueron evolucionando, no, en el sentido de que fueron acumulándose en tu entendimiento hasta que puedes llegar a hacer cálculos mucho más avanzados. Lo mismo sucede con las Escrituras. No te frustres por cosas que de repente de momento no llegas a entender, aunque sí es bueno que preguntes. Anota las cosas que no entiendes y busca a una persona madura en la fe y pues consúltale. Hermano, ¿y qué significa esto? Hermana, ¿me puede ayudar con este punto? Y si en ese momento lo sabremos, te vamos a tratar de ayudar. Y si no lo sabemos, pues nos estás dando tarea para investigar nosotros y poderte dar una respuesta. Pero la misma claridad de las Escrituras es esta invitación de Dios. Ábrelas, léelas, porque Dios tiene para nosotros su palabra. Para terminar, quiero recalcar un último punto sobre las Escrituras, y es que la Biblia es normativa y no normada. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es la que establece las reglas
Y no es la Biblia la que se tiene que someter a las reglas de otros. La Biblia es normativa y no normada. Dentro de los principios que se pueden rescatar del tiempo de la Reforma, juntamente con que la Biblia es central y la Biblia es perspicua, podemos ver que la Biblia es normativa. Es necesario que repasemos este punto porque muchas veces se nos puede pasar por alto. Ayer, en la capacitación que tuvimos, el misionero Nicolás trajo un pensamiento de, no me acuerdo quién fue el que dijo este pensamiento, pero él dijo algo que sinceramente a mí me asusta. Él decía, la primera generación da por sentado, la primera generación conoce una doctrina. La segunda generación la da por sentada. La aprendieron de sus padres y ya la conocen. No es como sus padres que la tuvieron que aprender desde cero. No la conocían y la llegaron a conocer. La segunda generación ya nace con esa doctrina. Y como la da por sentada, se le olvida pasarla a la tercera generación. Y la tercera generación termina olvidándola. Esto es algo peligroso. Cada generación de cristianos tiene que recordar la importancia que tiene la Biblia. No existe una norma superior a las Escrituras. No existe una autoridad más allá de las Escrituras. Es lo que le sucedió a Martín Lutero cuando finalmente fue confrontado por la iglesia romana y fue llevado, a la dieta de Worms. Esto era al juicio para poder juzgarlo por haber dicho que las escrituras estaban sobre todo. Y Lutero declaró que él solamente podría retractarse si a través de las escrituras le mostraban que estaba errado. Si a través de las escrituras le mostraban que él estaba en un error, ahí se retractaría. Sus acusadores no le pudieron presentar pruebas bíblicas que demostraran su error y dijo no poder retractarse, sino y ni lo haría porque su alma estaba sujeta a la palabra de Dios. Esto es en lo que en el cristianismo le llamamos sola escritura. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Y a partir de allí, nosotros como iglesia reformada estamos llamados a filtrar todos nuestros pensamientos y todas nuestras doctrinas a través de la Biblia. A través de esto es que, por ejemplo, la iglesia evangélica abandonó prácticas como la transustanciación. La iglesia católica, cuando agarra pan y vino para celebrar la comunión, ellos no piensan que el pan es pan. Para ellos el pan se vuelve literalmente la carne de Cristo. Y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Eso se le llama transustanciación. Es como una sustancia que se transforma en otra sustancia. Y es una doctrina equivocada, ajena a las escrituras. Cuando Jesús dijo, tomad, comed, esta es mi carne, no estaba diciendo que era su carne en sí. Es como cuando tú le dices, uy, tengo un hambre como de león. Bueno, perdón hermano, César, ahí sí usted tendría toda la razón de decirlo. Pero el hecho que yo diga que tenga o estoy muerto de hambre, no significa que estoy muerto. Son figuras que se utilizan, son frases que se utilizan. También se abolieron prácticas como la del celibato en el clero. O también se dejaron prácticas como la de ver a los sacerdotes como aquellos que están cerca de Dios. Y nosotros el pueblo estamos lejos y si queremos ir a Dios, ¿qué necesitamos? Un sacerdote.
El principio de la reforma es que todos somos sacerdotes del Señor, todos los creyentes estamos a igual distancia de Cristo. No es que uno esté más arriba y uno esté más abajo, porque todos somos hijos de Dios por igual. No es que para salvar al pastor el Señor mandó a su hijo, pero para salvarlo usted mandó al ángel, al de menor categoría todavía. No. Todos tenemos un solo precio y por tanto todos tenemos un solo valor delante de Dios. Es importante que nuestras doctrinas sigan filtrándose. Y una idea de la reforma es que la iglesia reformada siempre tiene que estar reformándose. Nunca nos satisfacemos con aprender las cosas como son. Tenemos que ir a las Escrituras constantemente para ver que estas cosas sean así. Para terminar mi mensaje de esta mañana, quiero recordarles esto. La Biblia es central. No hay otro centro en el cristianismo. La Biblia es clara, perspicua, es entendible. Tú no necesitas grandes conocimientos teológicos, no. Lo único que necesitas es pedirle a Dios que te ayude a entenderla y tratarla con respeto. Tu entendimiento va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Y la Biblia es para nosotros, los creyentes, la Biblia es normativa, el centro y la máxima autoridad de nuestra vida. Si nosotros aprendemos a tratar la Biblia con el respeto que se merece, nuestra vida va a cambiar, nuestra familia va a cambiar, nuestra iglesia va a cambiar, nuestro barrio va a cambiar, nuestro país va a cambiar. Lo que necesita la iglesia es volver a las Escrituras, para que a través de las Escrituras la iglesia tenga el poder para influenciar al mundo.